Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos, arrancamos, nunca mejor dicho. Ya saben ustedes que los miércoles a esta hora hablamos de motor, por eso arrancamos. Y tenemos hoy el estudio que no les cuento, parece una feria. Estamos hasta arriba, casi no nos llegan los micrófonos. ¿Por qué? Pues miren, porque hoy vamos a hablar de algo, vamos a hablar de varias cosas. Pero aunque a ustedes les extrañe, lo primero que vamos a hablar es de medicina. Sí, porque resulta que nos acompaña hoy alguien que organiza el segundo Congreso Internacional de Implantología y Endodoncia en Santiago. Doctor Jesús Pato, muy buenos días. Hola, buenos días. Este es un atraco, ¿verdad? Ahora les explico, verán. Jesús, naturalmente, está aquí por dos razones. La primera, porque organiza el congreso y es bueno que lo sepan ustedes, porque esto de cambiarse los dientes no es nada sencillo y hay mucho esquirol por ahí. Así que no se pongan en manos de gente que no sabe, aunque les prometan lo que sea. Pero a Jesús, que le entrevistamos no hace mucho, se le ocurrió un día que habría un espacio donde montar industria y montó Galimplant. Y Galimplant se dedica a la fabricación, al desarrollo, a la investigación de implantes y prótesis dentales. Por cierto, un empresón. Pero además es que tiene un vicio, y el vicio que tiene es el motor. Y además, este año, mejor dicho, el año que viene, ¿no, Julio? El año que viene. Buenos días, Julio González, de motorgallego.com. Buenos días, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Pues resulta que se va al Dakar. Pero bueno, Jesús, vamos a ver. Ahora vamos a lo del Dakar. Pero primero, lo del Congreso, ¿de qué vais a hablar? Solo dime dos cosas que sean novedad de lo que vais a tratar ahí. Y luego yo te haré una pregunta que me interesa personalmente. Bueno, vamos a ver. Esto no lo tenía yo preparado. Ni falta que hace, bueno, ni falta que hace. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de biotecnología, vamos a hablar de ingeniería, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de cómo podemos hacer, uniendo estas tres cosas, junto con la mano del humano y el conocimiento del humano, pues para mejorar la vida de las personas, aquellas personas que perdieron los dientes o que tienen un problema de salud oral de otro tipo, ¿cómo podemos hacer para volver a reponerlas o a restituirlas de nuevo con la función, la estética y todo esto que tenían antes de haberle pasado estas cosas? ¿Ven cómo es interesante de lo que van a hablar? Luego ya le llamaremos otro día para que nos cuente a qué conclusiones han llegado, porque ahí viene gente de todo el mundo. Pero una pregunta personal, que yo tengo mucho interés y ahora hablo como médico. ¿Se ha llegado a alguna conclusión o se va a llegar algún día de hasta cuándo es interesante luchar por mantener una pieza y cuándo hay que tirar la toalla y cambiarla? Porque ese es el viejo dilema, ¿verdad? Sí, así es. La realidad es que las piezas propias del paciente deben de mantenerse siempre, hasta el último momento. Para eso se encarga pues la odontología conservadora y la periodoncia. ¿Cuándo se debe tirar la toalla? Pues cuando el profesional que atienda al paciente considera que ese órgano, que es un diente, o esa pieza que es un diente que forma parte de nuestro cuerpo, pues ya no es útil o ya no puede seguir haciendo sus funciones. Es difícil ponerle un marco. Sí, porque además no hay reglas, ¿no? Claro, es decir, no cada hay persona reglas. es un caso. Pues cuando deja de hacer su función. Pero sigue siendo verdad aquello que me enseñó a mí un viejo profesor. Él hablaba de otro tipo de prótesis, que decía que la mejor prótesis artificial es peor que la peor de las naturales. Siempre. Como tiene que ser. Bueno, ya está bien de hablar de medicina y vamos a hablar de lo que hemos a hablar aquí, que es de motor. Porque nos acompaña también alguien que va a ir con Jesús Pato al Dakar. Pedro Burgo. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Oye, yo le hice un día la pregunta a Jesús, ¿qué hace un dentista metido en el mundo del motor? ¿Qué pasa? Que es un vicioso, ¿no? Como tú. No, es un apasionado del motor y quizás igual tanto más que yo, ¿no? Porque hace, la verdad, un esfuerzo muy importante para que tanto yo como otros equipos disfrutemos de nuestro deporte, de nuestra pasión, ¿no? Oye, ¿y cómo va la preparación del Dakar? ¿Cómo va el coche? Bueno, el coche está a punto de estar acabado. Y ya, bueno, pronto empezaremos a hacer algún test, alguna pequeña prueba y ya en nada rumbo al follón. Por cierto, ¿cuándo es el Dakar? Empieza el 5 de enero y 12 días. En la noche de Reyes. Sí. Está muy bien, 12 días. 12 días con una jornada de descanso. Sí, metidos en medio del desierto. Y 6.000 kilómetros cronometrados. Oye, Jesús, lo que sí vais a pasar es frío y calor que te mueres, ¿no? Porque las oscilaciones de la temperatura en el desierto en esas fechas son tremendas, ¿no?
Parece ser que sí, aunque parece ser que la nueva ubicación del Dakar mejora un poco la climatología. No hay esa diferencia tan grande entre la noche y el día, y las temperaturas diurnas no son tan altas. Parece ser que rondarán los 30 o 30 y poco. Nada, una tontería. Igual. y luego bajo cero durante la noche, pues 4 o 5. Por la noche, pues sí, algún grado bajo cero, pero bueno, estaremos preparados, vamos preparados para eso. A mí no me dais ninguna envidia, Aparte, lo digo de verdad. En Galicia, la gente gallega está preparada para afrontar estas cosas y mucho más. Naturalmente, solo faltaba. Horda Aldea somos duros macroyos. Pedro, de todas maneras vas a tener este año gente potente también de España metidos en el ajo, ¿no? Porque desde el asturianín siguiendo por el catalán, vaya pareja. La verdad que hay un montón de pilotos españoles muy buenos, incluso Chus Puras, un montón de gente que la verdad que el Dakar parece que pica, ¿no? Que pica y que es, digamos, un poco, digamos, la carrera de referencia de todo el mundo, ¿no? Bueno, cuantos más mejor, y mejor lo pasaremos, y por lo menos habrá con quién hablar, ¿no? Eso está claro. Julio, que está intentando, me está dando con el codo. Quiero preguntar. Pedro, ¿cómo lleváis la preparación, tanto Marcos como tú, la preparación física? Bueno, mi hermano es mucho más, siempre fue, ¿no? Mucho más rayado que yo para todo eso, ¿no? Ya perdió un montón de peso, está, la verdad que muy fino, todos los días hace bicicleta, me manda fotos a todas horas para ver cuando yo devuelvo la foto. Y está muy preocupado, está con la navegación todos los días. Hay un juego de la PlayStation que todo el mundo nos recomendó para la orientación, que... Bueno, yo me perdí en el Dakar. El primer día estuve 3 horas en el sofá intentando localizar. Pero mi hermano, al parecer, pasa todas las etapas sin novedad. Y ahora solo falta demostrarlo allí. Mira, una pregunta, curiosidad personal. ¿Cuántas noches dormiste en el sofá después de que se lo dijiste a tu mujer que ibas a correr el Dakar? Bueno, creo que eso traerá consecuencias a largo plazo. Eso, a día de hoy no se sabe dónde va la onda expansiva, dónde llegará. A ti todavía no te han echado de casa, ¿verdad, Jesús? Están a punto. Me lo temía. Estamos en eso los dos. Me lo temía. Mi mujer siempre me dice, ¿cuándo dices que te vas? Está muy bien, menos mal que tenéis mujeres comprensivas, porque si no, bueno, lo suyo, lo de ellas me refiero, es mérito, porque aguantaros a vosotros con esas cosas. Cuéntame un poco del coche, Pedro. Cilindrada, potencia, ¿qué esperas de él? Bueno, el coche es un Can-Am, digamos, es un coche derivado del de serie. El motor prácticamente va de serie. Ahora mismo se acaban de limitar un poco de potencia, pero es, digamos, el coche de serie con sobre 200 kilos más de peso. Es un coche que dicen que para un principiante como nosotros es la mejor opción, con mucha diferencia, porque es un coche que no se atranca fácil, vamos. Uh-huh. Que no vamos a tener que palear mucho, a menos que nos metamos donde no debe ir. Que es una opción buena, porque lo de palear... No vas a pensar tú que lo llevo. Demasiada arena. Sí. Bueno, dejadme que vamos a ser... Tenemos más gente todavía aquí en el estudio, y tenemos tiempo todavía para charlar con todos. Nos acompañan 2 personas. Una, que es uno de nuestros patrocinadores de este espacio, que es Augasa de Vigo, cuyo director gerente, Moncho Vilasjó, nos hace el honor de su presencia hoy. Moncho, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ignacio. Oye, a ver una cosa, que se está quejando todo el mundo en el sector que no se vende un carajo. Eso es mentira. ¿Ves? Ya me lo parecía. O sea, Mazda va con un tiro en la base, con ¿no? alegría del automóvil. No, pero además vas vendiendo bien este año, ¿no? A pesar de la crisis. Bueno, a pesar de la crisis vamos realmente bien. O sea que todo lo que se dice de que el automóvil cada vez peor, nada, ¿qué va? Son los políticos. Los políticos claro, que nos quieren machacar, y quieren que los coches no se vendan, no sé cuál es la razón. O sea, pero bueno, cuando tenemos la gallina del huevo de oro ahí, permanentemente para que ganen más incluso, ¿sabes? Sí, pero ya sabes tú que a políticos llega cualquiera. Vamos a ver, si cada vez que abren la boca sube el pan. Entre otras cosas han subido el gasoil, que ya es decir, ¿eh? Es cierto, pero bueno, nos mantenemos ahí. Espera, que dentro de poco los cambiamos. Nos acompaña también alguien que de Mazda conoce mucho, porque no en vano es el jefe de ventas de la zona norte para Mazda, José Luis García Jove. Pero yo tenía una pregunta para José Luis, porque yo sé que Moncho, además presume de ello, con toda la razón del mundo, de ser uno de los mejores concesionarios de Mazda de España. Pero claro, hay quien testigo no lo va a decir si es verdad o mentira. José Luis, ¿es cierto? Buenos días, Ignacio. Pues sí, la verdad es que es cierto. Teniendo en cuenta que en Galicia
todos los concesionarios de Mazda son buenos, hay que reconocerlo. Moncho en ese sentido destaca a nivel nacional. Bien, Moncho, bien. Oye, José Luis, una cosita. Estáis sacando tecnologías que llaman ahora los pijos del management rupturistas. Cuéntanos qué es lo último que habéis sacado y lo próximo que vais a sacar. Pues mira, ahora acabamos de sacar, este mes está llegando ya el Mazda 3 con la tecnología SkyActiv X. ¿Y eso qué es? Básicamente, de forma muy simple, es la combustión se realiza en un motor gasolina con el procedimiento del diésel. Eso no existe en ningún motor igual en el mundo. ¿Pero en todo momento o durante...? Sobre un nivel de revoluciones. Arrancar y a bajar vueltas, y a muy altas vueltas funciona como un gasolina normal, con chispa. Pero a partir de un número de revoluciones, mediante un control electrónico, pues ya el ciclo es el ciclo del diésel. Ya, o sea que por presión, ¿no? Por presión, combustión por presión. Oye, ¿y eso qué ventajas tiene? Pues bueno, pues contamina menos, consume menos y tiene mucho más par. Digamos que es un gasolina con el par de un diésel. Eso no suena mal, ¿verdad, Burgo? Bueno, tendremos que probarlo. Ahí. Así me gusta. Como Santo Tomás, tiene que meter el dedo. Está llegando. Bueno, acaba de llegar a la concesión, se matriculará para hacer pruebas y algunos periodistas yo sé que lo han probado ya. Y funciona bastante bien. Y gusta. Es un motor muy eficiente. No es un motor que esté enfocado a dar mucha potencia, sino es un motor que consume menos que el 2 litros normal. ¿Sale con 2 litros? Sí, sale con 2 litros, con un compresor volumétrico. ¿Y eso cuánto te da de potencia? 180 caballos. Hombre, ya está bien. Bueno, pero que uno podría pensar, no, lo que se busca es la eficiencia. Ya. La eficiencia y suavidad. Es decir, la suavidad de un gasolina con el par de un diésel. Y la pregunta sería, además de eso, para mejorar la eficiencia, ¿retocáis también el peso del bicho? O... Bueno, Mazda siempre ha intentado desde hace tiempo, se ha basado en la estrategia del gramo, es decir, hacer coches muy ligeros, lo más ligeros posible, siempre compatibles con la seguridad, mientras el uso de aceros especiales. Sí, eso es una cosa que mucha gente todavía tiene el concepto equivocado. O sea, que cuanto más ferro, mejor. Y la verdad es que hoy en día hay materiales que son mucho más resistentes y mucho más ligeros, la calidad calidad del acero. El acero tiene ustructura microscópica que, según los aliantes o los tratamientos térmicos, pues tiene unas propiedades u otras. Evidentemente, cuanto mejor, más duro o más tenaz sea el acero, pues también es verdad que tiene unos aditivos que lo encarecen, lógicamente, ¿no? Sí. Pero sí, eso es una tecnología que ya está conseguida de hace tiempo. El tema es el coste, básicamente. Naturalmente. Jesús, es que estos de los japoneses, eso de templar acero, entienden algo. Y si no, que se lo preguntan a los que hacen katanas. Así es. Qué peligro. No, pero aquí en España hay buenos hornos altos, ¿eh? Sí. Aquí se fabrica bien también, ¿no? Sí. Oye, y esto lo que hay ya. Pero aquí la tecnología está evolucionando a toda pastilla. Es decir, sigue la diatriba entre que si eléctrico, que si híbridos con eléctrico o con gas. ¿Por dónde tira Mazda? En el futuro más inmediato. Mazda es una marca peculiar en ese sentido, tiene su propio camino. O sea, quiere decir que vas en contra del mercado. Sí, básicamente, fíjate que todas las marcas o muchas marcas utilizan motores turbo pequeños, que eso tiene los días contados por el tema de las multas, que ahora sí que ya hablamos. Y nosotros tomamos una estrategia totalmente diferente, que es con alta cilindrada, y es más, nuestra tecnología, cuanto más alta la cilindrada, más rendimiento de proporción tiene, curiosamente, ¿no? Entonces, nosotros dentro de un par de años vamos a sacar la tecnología SkyActiv 2. ¿Qué eso significa? En gasolina y en diésel. ¿Y eso qué significa? Y con motores gasolina de muy alta cilindrada. Pues tendremos motores muy eficaces. Es decir, motores, no te puedo decir todavía la cilindrada, primero que te tendría que matar y segundo que me matarían a mí. Pero van a ser motores de muy alta cilindrada con unos consumos ridículos para competir con el tema de la cuestión eléctrica. Porque ahora vamos a sacar, el año que viene sacamos un motor eléctrico totalmente, ¿no? Ya lo vimos el otro día en Varsovia. Bueno, pues es un coche muy bonito, etcétera, pero al final el motor eléctrico o los coches eléctricos tiene un público objetivo muy limitado. Es decir, tiene que ser gente de alto nivel pecuniario. Sí, claro. Que no tenga unas necesidades limitadas en cuanto a la cuestión de kilómetros a realizar, porque claro, son coches de 300 kilómetros. El libro podrá decir 400, pero le mete dos cuestas en Lugo y se pasan a casi al 70% del rango de autonomía, ¿no? Entonces, es un tema que le queda muchos años. Y nosotros creemos, y hay estudios ya serios basados en ello, que
los coches de combustión interna van a continuar. Lógicamente buscamos eficiencia. Yo tengo, por ejemplo, ahora mismo llevo un coche de 1.600 kilos de casi 5 metros que me consume lo mismo automático, 290 caballos, que me consume lo mismo con Ford Fiesta de hace 15 años. Sí, absolutamente de acuerdo. Oye, y en el mundo de la competición, ¿por dónde va el tema de la tecnología? Aquí seguimos como siempre, ¿no? A pedal. Espero que por los chispazos no. Pero, no, ahora... Evidentemente en el rallycross y en las carreras en circuito de corto recorrido intentan que la tecnología eléctrica empiece a funcionar, pero bueno, yo creo que eso es un poco más de quedar bien que de... Sí, porque yo no os veo haciendo el Dakar con un eléctrico, ¿eh? Uf. No es por nada, pero a ver cómo lo cargamos. Una noche de tormenta queda cargado para 3 etapas. Lo llevamos con pararrayas, una antena atractiva. Julio. Pedro, llevas 2 años y pico, 2 años sin correr el Cera. ¿Cómo ves el Cera este año? ¿Qué sensación te da? Bueno, está como últimamente, ¿no? El Cera yo creo que hay un problema de que las marcas nos acaban de involucrar, los costes del campeonato son muy altos y sin que las marcas respalden fuertemente el campeonato es muy difícil, ¿no? Los pilotos lo pasan mal y eso... cuando la economía no es lo suficientemente fuerte para mantener esos coches, pues el campeonato empieza bien, pero a mitad de año, pues el que más y el que menos está un poco flojo de money y eso se resiente, ¿no? ¿Y el gallego? ¿Cómo lo viste este año? Bueno, bien. La verdad que el gallego parece que está mejor que el Cera, ¿no? Hay un montón de coches aquí en Galicia corriendo, a pesar de que creo que las cosas no se hacen demasiado bien. Pero bueno, creo que los gallegos somos todos apasionados del motor. Eso lo dijo tu hermano. Sí, yo creo Nos que... dijo, el deporte en Galicia es el automovilismo, porque pones 4 coches con barras y tienes a 10.000 personas viendo. Sí, y eso es verdad, ¿eh? No, sin duda, y aparte que no es eso, que en cada galpón hay un coche de correr donde el piloto, copiloto y 50 amigos de la zona están preparando un coche todo el año pues para correr una carrera, para lo que sea. Esa afición... Creo que no la hay, o sea, como aquí no la hay en ningún sitio, y por eso yo creo que la salud del campeonato gallego, ¿no? De todas maneras, Julio, permíteme una cosa. ¿No sería posible esto de lo que estamos hablando si no hubiera gente que apoya este deporte? Por una parte las marcas y por otra parte los patrocinadores. Porque el caso de Galimplant es paradigmático. Es decir, y la pregunta que yo le haría a un patrocinador, como es el caso de Jesús Pato, es, ¿te resulta rentable aparte de que te guste? La visibilidad que le da a tu empresa. Si te gusta, ya es rentable. Eso está clarísimo. A partir de ahí, desde el punto de vista económico, hombre, nosotros lo tenemos un poco más complicado que las empresas que se dedican al automóvil. Sí. Nuestra repercusión va a ser mediática, pero no va a ser económica. No, eso está claro. Entonces, sí, pero los medios cuestan dinero también. También, pero bueno, lo nuestro no va tanto por la repercusión, sino pues porque, tal como somos la primera empresa de Galicia que creó un implante dental, la primera empresa de Galicia que creó un sistema de limas nuestro, la primera empresa de Galicia que va a crear un sistema de ortodoncia nuestro, pues también queremos ser la primera empresa de Galicia que vaya al Dakar. Me parece muy bien. Y también intentaremos, si Dios nos lo permite algún día y alguien se atreve a subir al Everest, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si es que eso no tiene nada de malo. Pedro, te apuntas, ¿verdad, Pedro? A partir de ahora me diré todas mis palabras cuando estemos fuera de oficina. Oye, hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte, Jesús, y es, hablamos de motores y hablamos de tecnología, pero en el sector tuyo, en el sector de las prótesis, la tecnología ha revolucionado el negocio, ¿no? Muchísimo. Ahora mismo estamos involucrados en cuanto a la prótesis dental, en una fase totalmente digital donde ya prácticamente la mano del ser humano va a desaparecer. O sea, el protésico dental prácticamente tiene sus días contados, ¿no? Casi. Claro. No los va a tener contados porque siempre va a haber personas que sigan trabajando de esa forma, está claro. Y porque el técnico que tiene arte, ese arte no se le puede trasladar a una máquina. Absolutamente de acuerdo. El arte siempre será el arte, pero el laboratorio dental, a mi entender, y me disculpan que yo también soy técnico dental, el laboratorio dental al uso o se transforma o se modifica o una parte lo pasarán mal en el futuro porque la maquinaria está sustituyendo, quiero decir, ahora ya pues no se encera, ya hay personas que con un ratón y una pantalla de un ordenador son capaces de diseñar cosas
que son impensables para la mayoría de los que somos protésicos como yo, que nos tuvimos que hacer dentistas porque no teníamos el arte que tiene que tener un técnico dental. Un técnico dental es un artista. Es una persona como un pintor o como un escultor, o como en vez de esculpir una piedra o un trozo de metal, esculpen un diente. Está clarísimo. José Luis, ¿por dónde va la tendencia? Y no me refiero ahora en este caso ya al tema de la motorización, ni siquiera de los combustibles. ¿Por dónde va la tendencia de la automoción humana según una marca como Mazda interpreta lo que puede pasar en los próximos 10 años, por decir algo? En 10 años, bueno, pues en 10 años habrá un incremento de los híbridos, enchufables y no enchufables, un incremento limitado de eléctricos, por las dificultades intrínsecas que lleva la propia tecnología de baterías y de peso. La conducción autónoma está ahí, todos apuestan por ello, en 10 años puede ser que esté. ¿Vale? Yo creo que está ya, ¿no? Pero con el 5G a lo mejor nos ayuda un poco. 5G yo creo que ayuda bastante, es hiper necesario. Si no, cualquiera asume el riesgo de que haya que arrancar otra vez el coche porque si no funciona el software, ¿no? Sí. Entonces, en 10 años básicamente va a haber un porcentaje mayor de híbridos, hay híbridos enchufables, un porcentaje pequeño eléctricos, pero la combustión interna seguirá. Ya. Seguirá. Y puede ser gasolina, diésel o gas licuado. Sí, bueno, yo creo que gasolina y diésel. A mí lo que me llama la atención es que si hay una lucha contra el CO2, con la tecnología diésel que hay, el diésel actualmente emite mucho menos CO2 que el gasolina. Con lo cual es antitético la normativa a lo que teóricamente es la búsqueda de la mejora para la naturaleza. Y las partículas, que era otro de los contaminantes, eso está prácticamente resuelto con filtración. Está resuelto. ¿No? Y luego la estrategia o la política que hay para las grandes ciudades, en los núcleos de las grandes ciudades, eliminar el tráfico, pues me parece evidentemente correcto, y eso ya elimina cualquier posible pues no sé, malfunción en los pulmones por un tema de contaminación, de óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente va a continuar así, con motores más eficientes, en mayor o menor medida, y pues híbridos e híbridos enchufables. Está claro. Eso está claro. Por Iván, la última para ti, que nos tenemos que ir. Bueno, pues tenemos este fin de semana en Porriño el primer Rally Mix organizado por la escudería Surdo Condado, que les deseamos toda la suerte porque es la primera vez que organizan esta prueba. Estuvimos en la presentación de la nueva Nissan NV250, una furgoneta intermedia, de verdad, prácticamente igual que un turismo, con una carga útil impresionante y sobre todo polivalente, o sea, puedes convertirlo en furgoneta. Te dejo hablar de Nissan porque no tiene furgonetas Augasa aquí. Pero en Japón sí tenemos. Ahí sí. Sí, bueno, sois mayoría, además. Y bueno, felicitar a Víctor Senra y a David Vázquez por el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, que lo ganaron este fin de semana en el Botafumeiro. Pues felicitado queda. No, en el Botafumeiro no, perdón, en Ribeira Sacra. No la liemos. Se nos acaba el tiempo, pero tengo el suficiente todavía para despedir a toda esta patulea que nos ha acompañado hoy. Moncho Vilasio, director gerente de Augasa en Vigo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y por apoyarnos, que también hay que reconocerlo. José Luis García Jove, jefe de ventas de Mazda Norte de España. Un placer, como siempre, aprendiendo de ti. Muchas gracias. Naturalmente, a Pedro Burgo, que se va al Dakar, desearle primero, gana por aquí bien, que vas bien en los campeonatos y suerte en el Dakar. Gracias. Y naturalmente a Jesús Pato, de Galimplant. Ya le llamamos para que nos cuente después del congreso que celebran este fin de semana aquí en Santiago para hablar de cosas serias. Hoy estamos hablando de motor, que no digo yo que no sea serio. Jesús Pato, muchísimas gracias por venir. Un abrazo. A vosotros. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.